Venecia, la ciudad de los canales y de los palacios, de las góndolas y de las iglesias, la ciudad de las artes y de los artistas, meca de turistas y de hombres de negocio. Denominada antiguamente la reina de los mares, la ciudad de la laguna quedó unida con tierra firme a través de un dique solo a partir del siglo XIX. Venecia es al mismo tiempo ciudad de cultura y ciudad de negocios. Lo primero es recorrer el Gran Canal con una barca a motor o con una de línea en dirección al centro, hasta las paradas del puente de Rialto o de San Marcos. Pasaremos por delante de los numerosos canales laterales por donde los gondoleros venecianos conducen sus célebres góndolas. En la mundialmente famosa Plaza de San Marcos comienzan la mayoría de los recorridos urbanos y de las rutas turísticas. Piazzetta, pequeña plaza, es como se denomina a la simbólica puerta de entrada en Venecia que se asoma a la laguna de San Marcos. Apenas distantes unos cuantos pasos del agua, se alzan dos columnas procedentes de Oriente. Antiguamente servían de punto de amarre. Estas columnas representan el símbolo del poderío de la antigua República Veneciana. En sus cúspides se encuentran San Teodoro, antiguo patrón de la ciudad, y el León de San Marcos, el emblema de la antigua República Marinera. En la Piazzetta se encuentra el que probablemente sea el más hermoso edificio civil de Europa, el Palacio de los Dogos, el Palazzo Ducale. Desde el siglo IX se levanta en este lugar el edificio del gobierno de la ciudad. La forma actual del Palacio de los Dogos se remonta en sus aspectos esenciales al siglo XIV. El palacio era el deslumbrante lugar de residencia de los Dogos, los gobernantes de la ciudad de Venecia. En el punto central de la fachada se halla un grandioso balcón con esculturas y retratos que representan, entre otras, a la Caridad y a la Anunciación. En lo alto campea el símbolo de la justicia, lema de la ciudad de Venecia. La suntuosa fachada del palacio, repleta de columnas y filigranas, servía como imagen artística de la ciudad construida sobre estacas. En efecto, 36 pequeñas columnas sostienen el edificio en el nivel inferior. Por encima se hallan otras 71 columnas, construidas según el modelo oriental. La fachada oeste del Palacio de los Dogos fue terminada en su mayor parte en el siglo XV. Sus adornos y figuras, artísticamente muy trabajadas, están hechos, como el resto del edificio, de costoso mármol blanco y rosa, y son un ejemplo del estilo arquitectónico autóctono gótico veneciano. La Scala dei Giganti, la escalera de los gigantes, ha desempeñado un destacado papel en la historia de Venecia. En efecto, en lo más alto de ella tenía lugar la coronación de los Dogos, quienes resultaban elegidos tras largas y complicadas votaciones. La escalera recibe su nombre de las dos colosales estatuas, Neptuno y Marte, que la adornan y que simbolizan el dominio de Venecia sobre mares y tierras. La escalera de los gigantes fue edificada por Jacopo Sansovino en 1550. Mientras el aspecto externo del Palacio de los Dogos es uniformemente gótico, en las fachadas del patio interior pueden distinguirse con facilidad los distintos períodos de construcción. Los típicos motivos góticos se superponen sobre el estilo decorativo veneciano y la claridad de líneas del Renacimiento. Venecia era muy rica y sus representantes amaban los lujos de la vida. Aquí, en el Palacio de los Dogos, ello se puede apreciar de manera evidente en la sala del Senado. En esta sala se reunían 2 veces por semana los senadores, que eran los consejeros del Dogo. Las pinturas del gran veneciano Jacopo Tintoretto engalanan las paredes y el techo. En ellas se ofrece una alegórica exaltación de Venecia y del Dogo, pero también de las bases en las que se apoyaba su autoridad y prestigio: el dinero y las armas, la religión y la política.
Cada una de las zonas del palacio cumplía una función representativa. Durante el gran saqueo de las tropas napoleónicas, en el año 1797, perdió el palacio su mobiliario. De ese modo desapareció de las salas hasta nuestros días el esplendor y la riqueza de la antigua ciudad-estado. En la sala de armas del palazzo se han recogido armas y armaduras del pasado. Todo este material nos enseña lo que en los siglos anteriores correspondía al oficio del soldado. El paseo por las estancias del Palacio de los Dogos concluye con las colecciones de la Sala del Gran Consejo. Los más grandes pintores venecianos, Tiziano, Tintoretto y Veronés, decoran la sala con sus obras. El cuadro del Paraíso, de la pared frontal, obra de Tintoretto, es por sus medidas, 22 metros por 7, la mayor pintura antigua sobre lienzo de todo el mundo. Más de 1800 personas podían tener cabida en estos aposentos. Quienquiera que estuviera presente aquí poseía dinero, poder e influencia. El consejo representaba al pueblo, discutía y dictaminaba leyes y elegía también aquí al dogo. Quien tenga buenas piernas podrá asimismo subir al campanile o campanario de 95 metros de altura, situado en la plaza de San Marcos, o ir con el ascensor hasta su plataforma panorámica. Una soberbia vista de la ciudad, de sus canales y lagunas, e incluso del mar, hace que merezca la pena llegar hasta arriba. A continuación, mientras saboreamos un cappuccino, podemos admirar la loggetta con la que el lado este del campanile está unido. Su puerta de entrada de hierro forjado se remonta al siglo XVIII. Las esculturas de sus relieves de mármol representan a los dioses Apolo, Mercurio, la Victoria y Minerva, que simbolizan las virtudes estatales de la República Veneciana. Desde la plaza de San Marcos se aprecia una extraordinaria perspectiva de la suntuosamente adornada basílica medieval del mismo nombre. Una insólita arquitectura y un fascinante derroche de detalles decorativos hacen de esta iglesia algo único en el mundo. El mosaico de la portada, restaurado en 1836, representa el juicio final. Los caballos pertenecen a un antiguo grupo escultórico que representaba una cuadriga. Esta extraordinaria iglesia fue hasta finales del siglo pasado la capilla privada de los dogos y, por lo tanto, también la iglesia oficial de Venecia. Los orígenes de esta basílica se remontan probablemente hasta el año 839, cuando dos mercaderes trajeron a Venecia desde la ciudad egipcia de Alejandría los restos del evangelista San Marcos. Entonces comenzó el largo proceso de construcción, ampliación y embellecimiento que ha dotado a San Marcos de su actual esplendor. La Plaza San Marcos, una obra maestra del urbanismo de la ciudad, se extiende delante de la basílica y es además un centro de arte frecuentado por visitantes de todo el mundo y por un número incontable de palomas. Estas son alimentadas por los turistas y se ponen de buena gana a disposición de los mismos como telón de fondo para sus fotos. La plaza está flanqueada por las Procuratie, una serie de edificios que antiguamente ocupaban instituciones administrativas y judiciales, sustituidos hoy en día por locales comerciales. En el lado este de la plaza, junto a las Procuratie, se alza la gran torre del Orologio. Su enorme reloj, con la esfera decorada por dibujos de animales, da las horas, los días y los meses. En el tejado de la torre, dos esculturas denominadas los moros son las encargadas de hacer sonar las horas.
En la galería porticada de las Procuratie domina la vida mundana. Tiendas exclusivas nos incitan halagadoramente a hacer compras y famosos cafés a detenernos en ellos. Uno de estos cafés es el Florian, que puede presumir de una larga tradición, perfectamente reflejada en su mobiliario y decoración. Desde 1720 se encuentra en este mismo lugar, situado en la llamada ala napoleónica de la plaza. Es el café más antiguo de Italia y ocupa un lugar de honor en la historia de la literatura occidental. Goethe, Thomas Mann, Ernest Hemingway y Marcel Proust estuvieron aquí, y también Mark Twain pasó muchos ratos felices en él. No menos bello y casi tan famoso como el Florian es el Café Quadri, situado exactamente al otro lado de la plaza. Desde lugares como estos se aprecia con especial intensidad la magia y el inigualable encanto de la plaza de San Marcos. A través del arco de la Torre del Orologio, abandonamos la plaza de San Marcos y nos adentramos en el histórico barrio comercial de Venecia, la Mercería. Este nombre procede del hecho de que antiguamente las tiendas de mercería de la ciudad estaban situadas en esta zona. En la actualidad, en los numerosos callejones de esta barriada se encuentran gran cantidad de tiendas. Por todas partes, las mercerías se han transformado en boutiques de modas, tiendas de arte o de souvenirs de la mejor calidad, un auténtico paraíso para quien quiera ir de compras en Venecia. Y es que no cabe duda de que cualquier cosa que se desee se puede seguramente encontrar aquí. En la moneda italiana, la lira, la cifra 1000, desempeña un papel fundamental. Hay billetes de 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000 y 100.000 liras. Junto a ello, encontramos monedas sueltas de 50, 100, 200 y 500 liras. La ficha telefónica es aceptada por todas partes como moneda de curso legal con un valor de 200 liras. Nuestro paseo por la ciudad continúa por el puente de Rialto. El origen de la zona de Rialto se remonta al siglo IX. Desde un principio, el centro comercial de Venecia estuvo situado aquí. De ahí que en la actualidad se encuentren en este barrio innumerables mercadillos, tiendas y galerías. El puente de Rialto destaca como la construcción más bella y fascinante, con su espectacular diseño arquitectónico, entre los antiguos palacios y casas que le rodean. Desde el siglo XII siempre ha habido un puente que atraviese el canal en este preciso lugar. El puente actual se remonta al año 1588. Desde el Gran Canal su visión resulta especialmente atractiva. La elegante arcada del puente de mármol de Istria está sostenida por 12.000 estacas de madera que tuvieron que ser clavadas en el fango del fondo de la laguna como cimientos. Bajo dicha arcada circulan como siempre las embarcaciones del Gran Canal, pasando por delante de los antiguos palacios de los patricios. Uno de estos palacios de estilo gótico tardío y ampliamente espacioso es el Palazzo Bembo, que podemos contemplar a la izquierda del puente de Rialto. A la derecha se encuentra el Palacio de los Camerlenghi, con su decoración de estilo renacentista lombardo y amoldado a la curva del Gran Canal. Inmediatamente, contiguo al puente de Rialto, podemos ver el Fondaco del Tedesche, edificio ocupado en el pasado por la agencia comercial de los mercaderes alemanes y hoy por la Oficina Central de Correos. A ambos extremos del puente de Rialto y en el mismo puente encontramos numerosos puestos callejeros de recuerdos, y es que el puente es un lugar por donde ningún visitante de Venecia pasa sin comprar algo. Como un torbellino de colores, olores, personas y voces, se nos aparece el enorme mercado central de Venecia. En voz alta, los comerciantes nos ofrecen, justo al lado de los peldaños del puente de Rialto, las excelencias de sus productos. Aquí se prueba y se cata, se critica y se vende, se regatea y se discute. Al final, sin embargo, todos quedan satisfechos. Todos los días, excepto los lunes, hay suministro de mercancía fresca. Fruta, verdura, pescado y una increíble variedad de productos de tierra y mar. Ai olio più grossi, via Parona, ai olio! Signora Buiti bei, signore nostrani, mora! Ai olio nostrani, via Parona, ai olio!
En las callejas y galerías del mercado se pueden encontrar a veces románticos rincones escondidos, como este bar junto al Gran Canal, justo detrás del mercado del pescado y de la verdura. Apartados del ajetreo de los turistas, aquí se dan cita trabajadores y comerciantes para tomarse un café expreso o un trago de vino y para escapar durante unos instantes del frenesí del mercado. El Gran Canal es la principal arteria de circulación de Venecia. Comienza al noroeste, en la Piazza Roma, y atraviesa el conjunto de la ciudad a través de sus casi 4 kilómetros de ondulado recorrido. Su anchura mínima no desciende de los 30 metros y en su desembocadura llega a alcanzar hasta los 70. Alrededor de 350 edificios de valor histórico se asoman a sus orillas, puesto que toda familia influyente y rica de Venecia poseía aquí una residencia. El puente de Rialto es el punto de partida ideal para visitar algunos de los más hermosos palazzi del Gran Canal, ya sea a pie, con una pequeña barca a motor o en góndola. Antes de ello, sin embargo, no podemos olvidar la visita a la casa en la que nació el más universalmente conocido hijo de la ciudad de Venecia, Marco Polo. Se encuentra en un diminuto patio interior que puede pasar fácilmente desapercibido. La casa, situada en las cercanías de la iglesia de San Giovanni Crisóstomo, es la del número 5858. Se la conoce con el nombre del famoso libro de Marco Polo, Il Milione. Cerca de la estación se alza el Palazzo Vendramin Calergi, ejemplo de arquitectura renacentista, donde falleció en 1883 el compositor Richard Wagner. Le sigue el Palazzo Loredano, considerado el más hermoso ejemplo del estilo arquitectónico veneciano-bizantino y en el que hoy en día tiene su sede el ayuntamiento. Se remonta al siglo XIII, al igual que el Palazzo Farsetti que se levanta a su lado. En la desembocadura del río di San Luca se encuentra el Palazzo Grimani, una obra maestra del Alto Renacimiento. Justo enfrente de él está situado otro palacio del mismo estilo, el Palazzo Papadopoli, que hoy alberga el Instituto Oceanográfico. Imponentes y hermosos al mismo tiempo son los palacios contiguos Ca' Foscari y Giustiniano. En el de Ca' Foscari habitó Enrique III, rey de Francia, durante su visita a Venecia en 1574, y en el Palacio Giustinian compuso Richard Wagner el segundo acto de su ópera Tristana e Isolde. Más conocido es el inacabado Palazzo Venier dei Leoni, que hoy recibe el nombre de Palacio Peggy Guggenheim, en homenaje a esta mujer que reunió en él su colección de arte moderno. Las inestimables obras de arte que la componen fueron donadas por su propietaria a la ciudad de Venecia. Nuestro paseo por el Gran Canal llega a su fin con el famoso Palacio Gritti, edificado en el siglo XV. Su fama en nuestros días se debe al escritor americano Ernest Hemingway, quien escribió en el Hotel Gritti Palace una de sus obras de más éxito, Al otro lado del río y entre los árboles. Al final del Gran Canal se hace visible el campanile de la Plaza de San Marcos. Justo enfrente se encuentra la isla de San Giorgio Maggiore, con la iglesia del mismo nombre y un convento benedictino. Quien en la Plaza de San Marcos no sienta como su corazón palpita, es que no lo tiene. Opinaba el poeta Franz Grist-Parzer. Nietzsche denominó a Venecia la ciudad de las 100 profundas soledades. Charles Dickens le dedicó su sueño veneciano. Y es que esta ciudad, en la que casi todo es tan grandioso, acumula los cumplidos y promesas de amor que sus admiradores le han dejado. Es una provocación constante en todos los sentidos para el intelecto y para el espíritu. El escritor ruso Joseph Brodsky ha escrito en su himno a Venecia: pues la belleza está allá donde el ojo reposa. En efecto, el ojo quisiera en esta maravillosa ciudad detenerse por todas partes, y sin embargo, algo tan excepcional está amenazado por el subsuelo, por una orgullosa muerte entre las olas que sacuden perpetuamente los cimientos de la ciudad.
Contra ello están luchando los venecianos con la ayuda de la UNESCO desde hace años. Y todo aquel que ame esta ciudad está invitado a colaborar en la tarea. Venecia no consiste únicamente en la Plaza de San Marcos, o el Gran Canal, el Puente de Rialto o el Palacio de los Dogos, sino también en el barrio de los alrededores del Campo dei Frari. Aquí fundó en el siglo XIII la Orden Mendicante de los Franciscanos su primer convento en Venecia. Dado que por aquel entonces no encontraron sitio en los ya densamente poblados barrios de San Marcos y Rialto, se desplazaron hasta aquí, al oeste de la ciudad. Así se edificó hacia 1340 uno de los mayores edificios religiosos del gótico veneciano, la iglesia franciscana de Santa María Gloriosa dei Frari. Su aspecto exterior es, de acuerdo con el ideal franciscano, austero y sencillo. Tanto la fachada como las capillas añadidas fueron edificadas en el siglo XV. El interior de la iglesia se fue convirtiendo con el pasar de los siglos en un panteón de la historia de Venecia. Dogos, militares y artistas venecianos hallaron aquí su eterno descanso. Los venecianos denominan i Frari a esta edificación de ladrillo con su poderoso campanile, el segundo en altura de la ciudad, y su claustro. Entre los muchos monumentos del interior de la iglesia se encuentran también algunos del genio de la pintura Tiziano. Este obsequió a los venecianos con dos de sus más importantes obras, la mundialmente conocida Asunción, que introdujo en la pintura de entonces una nueva proporción, y el retablo de Pesaro. Justo al lado del Campo dei Frari se halla el Campo San Rocco, y con su amplia portada renacentista, la Scuola Grande di San Rocco, una antigua institución medieval con fines caritativos, fundada como centro gremial por una agrupación cristiana de Venecia. En su interior, la Scuola Grande di San Rocco cobija un amplio conjunto de lienzos del famoso pintor Tintoretto. Plazas encantadoras como esta, situada ante la Scuola Grande de San Giovanni Evangelista, justo al lado de la iglesia del mismo nombre, abundan mucho en esta ciudad. Nos invitan a la demora, al asombro y al descanso. Esta escuela se hallaba entre las 6 más grandes de Venecia y era el centro religioso y de caridad de una de las asociaciones de devoción ciudadanas. Después de las impresiones recibidas en esta zona del Campo dei Frari, ha llegado el momento de concedernos un viaje en góndola. Un placer del que solamente se puede disfrutar en Venecia. Lo mejor es dejarse conducir por los remos desde aquí hasta la famosa estatua ecuestre de Coleoni, para poder vivir la tan a menudo ruidosa y bulliciosa Venecia desde otro aspecto totalmente distinto, el de la calma y el silencio. Desde esta altura, numerosas puertas conducen al interior de las casas y de los palacios. De ellas se servían antiguamente los gondoleros para dejar a los ricos habitantes directamente en sus viviendas. Al norte de la ciudad se encuentra el barrio de San Giovanni e Paolo.
Aquí se puede ver la iglesia dominica del mismo nombre, a la que los venecianos denominan San Zanipolo. Esta poderosa iglesia de ladrillo, la adyacente Scuola Grande di San Marco y la estatua ecuestre de Coleoni constituyen una armoniosa fusión entre el gótico y el renacimiento. Los dominicos edificaron esta iglesia cuando se establecieron en Venecia. Aquí los más grandes dogos de Venecia adquirieron la inmortalidad gracias a sus monumentos funerarios. El mausoleo del dogo Pietro Mocenigo es considerado una de las obras maestras de Pietro Lombardo y el sepulcro del dogo Andrea Vendrami el mejor ejemplo del arte funerario veneciano. La pieza más preciada del campo es la estatua ecuestre del condottiero Bartolomeo Coleoni. La historia de este monumento nos proporciona una buena ilustración del modo de pensar y de los sentimientos de los venecianos. A pesar de ser originario de Bérgamo, Coleoni llegó a ser capitán general de las tropas venecianas. Al morir en 1475, legó todos sus bienes a la ciudad con la condición de que fuera erigida una estatua ecuestre en su honor delante de San Marcos. Para el consejo de la ciudad era totalmente impensable, como para el sentir general de los venecianos, el que se pudiera levantar un monumento conmemorativo a un bergamasco delante de San Marcos. Pero al dinero tampoco se quería renunciar, de modo que al final se optó por erigir la estatua y por colocarla aquí, delante de la Scuola di San Marco. De este modo se respetó la voluntad de Coleoni y su herencia permaneció en la ciudad. La Scuola Grande di San Marco cierra con su fachada el campo di San Zanipolo por el lado norte. Fue fundada en el año 1260 como centro gremial y sede de la confraternidad. Las escuelas constituyen un fenómeno que únicamente en la ciudad lagunar de Venecia puede llegar a desarrollarse. En sus tareas sociales, en sus festivas reuniones y en la suntuosa decoración de sus sedes, es decir, de las mismas escuelas, hallaban estas asociaciones el sentido específico, aunque fuera apolítico, de la propia comunidad. Los gondoleros son los timoneles más famosos de Venecia, incluso bastante lejos de la ciudad. Para poder conducir con seguridad una góndola, hace falta mucha habilidad, porque ésta carece de centro de gravedad en el medio, de quilla y de timón. Todo está basado en el arte de balancearse del timonel, y por ello, según se cuenta, en la invención de las góndolas se refleja el espíritu de los venecianos. Alrededor de 12.000 embarcaciones de estas recorrían los canales de Venecia en el siglo XVIII. De ellas, 400 han sobrevivido hasta nuestros días. Frente a las barcas de motor, poco pueden hacer. Y sin embargo, cada vez hay más remeros que aspiran a ser admitidos en el gremio de los gondoleros. En el fundamento Nani se levanta la iglesia barroca de Santa María de la Salute con su enorme cúpula. Quien tenga ilusión e interés por ello puede visitar camino de la iglesia un astillero de góndolas. Aquí se construyen todavía hoy estas embarcaciones únicas siguiendo una precisa tradición. Una góndola clásica requiere 8 tipos distintos de madera. La de roble se utiliza para las tablas, la de pino para el suelo, la de alerce para los lados, la de nogal para los asientos, la de cerezo para el banco posterior, la de olmo para el revestimiento interior, la de tilo para la hermosa decoración de la proa y la de haya para el remo. Dado que en tiempos pasados las góndolas se equipaban y embellecían ricamente, algunos clientes se excedían financieramente en sus encargos. Por ello, el Senado de la ciudad tuvo que intervenir y dispuso, mediante un decreto en 1562, que en el futuro las góndolas solo podrían ser de color negro. Esta limitación de la suntuosidad hizo que las góndolas se hicieran más sencillas, pero también más elegantes. Y según este antiguo decreto, han sido fabricadas las góndolas hasta hoy.
y así las negras embarcaciones ondean ancladas como entonces en sus muelles, como aquí junto a la Piazzetta, delante del Palacio de los Dogos. Mirando desde aquí en dirección al mar, podemos disfrutar de la vista de la iglesia de Santa María de la Salute, una construcción de 8 esquinas. Su imponente mole culmina el panorama de la ciudad. Esta iglesia debe agradecer su edificación a la peste. En efecto, fue erigida en honor de la Virgen como acción de gracias por el fin de la gran epidemia de 1630. La enorme cúpula proporciona a su interior luz y espacio. A ello contribuye asimismo el valioso pavimento de mármol con sus extraordinarios mosaicos. El altar mayor nos recuerda la historia de la edificación de la iglesia. La imagen de María está rodeada por la representación de la hermosa Venecia y por la espantosa figura voladora de la peste. En cada una de las paredes de este edificio de 8 esquinas se han colocado altares y hornacinas que invitan al recogimiento y al silencio, incluso cuando la iglesia se encuentra repleta de turistas que la visitan. Siguiendo el canal de la Giudecca, llegamos hasta la iglesia de Giussardi. Su fachada está orientada hacia el canal. En su interior podemos visitar los extraordinarios frescos en estilo rococó veneciano. Giovanni Battista Tiepolo dibujó con mano grácil estas pinturas que han dotado de renombre a esta iglesia hasta nuestros días. La Accademia, el museo de arte más antiguo de Venecia, famoso en el mundo entero, se encuentra muy cerca de aquí. Sus orígenes se remontan hasta el año 1750, cuando los pintores y los escultores de Venecia se agruparon para fundar una academia de arte. El grueso del museo está constituido por una extraordinaria colección de obras de los grandes artistas venecianos Bellini, Tiziano, Tintoretto y Veronese. Al lado de la academia se halla un antiguo edificio gótico con un notable patio interior donde se ha instalado la Academia de Arte de la ciudad. A través del ponte de la Academia, uno de los 3 puentes que cruzan el Gran Canal, nos dirigimos hacia el barrio que se extiende alrededor del Campo Santo Stefano. De nuevo en las cercanías del puente nos maravillan una serie de imponentes palacios entre los que se encuentra el consulado alemán, situados a ambos lados del canal. Por las plazas de la zona, grandes y pequeñas, hallamos un animado ir y venir. El extenso Campo Santo Stefano nos deja claro que no todas las familias patricias tenían sus casas señoriales en el Gran Canal, sino que repartían sus lujosas viviendas por toda la ciudad. Prosiguiendo nuestro camino, llegamos hasta el idílico y tranquilo Campo Sant'Angelo. Aquí también nos encontramos con que toda la plaza está rodeada por edificios góticos o palacios de estilo renacentista. Constantemente podemos ver cómo por encima de las casas sobresale el campanile del Santo Stefano. Se trata de uno de los campanarios más elevados de Venecia. La estatua de Daniele Manin, quien pretendió inútilmente liberar a Venecia de la ocupación austríaca, se encuentra en Campo San Mauricio. Uno de los aspectos ineludibles de toda visita a Venecia es efectuar una travesía en góndola. La mayoría comienza en el Gran Canal, a la altura del puente de Rialto, o en el muelle de góndolas situado ante el Palacio de los Dogos. Los gondoleros, que se reconocen por sus mundialmente famosos sombreros de paja, solo realizan travesías de más de 30 minutos para las que concuerdan un precio fijo por embarcación, aunque conviene añadir una propina a este. La ruta del viaje la podemos establecer nosotros mismos. Lo más recomendable es pasar por los pequeños canales laterales, pues conseguimos una visión completamente nueva de la ciudad de la laguna, descubriendo edificios y rincones que antes no tuvimos ocasión de ver. Algunos gondoleros llevan consigo músicos, cantantes o guías turísticos
que a cambio de un recargo en el precio proporcionan solaz o información a los pasajeros. En los canales más concurridos puede llegar a encontrarse un nutrido tráfico, sobre todo a esa última hora de la tarde tan llena de encantos. No es de extrañar, porque Venecia reluce a esas horas con un resplandor inigualable. La góndola nos lleva de nuevo al centro y nos conduce hasta otro célebre rincón de la ciudad digno de nuestra atención. El Puente de los Suspiros, situado justo detrás del Palacio de los Dogos, une este con las Prigioni, la antigua cárcel del Estado. Detrás de la puerta de una de estas celdas, cumplió también condena el célebre Casanova antes de conseguir fugarse. Apenas a un par de pasos de distancia del Puente de los Suspiros, nos encontramos con la gran avenida de Venecia, la Riva degli Schiavoni. En este amplio bulevar, el más largo de la ciudad de la Laguna, se concentra en los meses de verano una auténtica aglomeración de turistas. Es al mismo tiempo lugar de paseo y calle comercial. Tiendas de recuerdos y de regalos de todo tipo nos ofrecen productos para todos los gustos y bolsillos. Imperturbables ante el gentío de los muchos visitantes de la ciudad, los venecianos se entregan a su trabajo. Los más grandes hoteles de la ciudad y los de mayor tradición se encuentran exquisitamente instalados en antiguos palacios. Desde los embarcaderos parten los barcos y las naves de línea hacia el aparcamiento del Tronchetto, hacia las islas de Murano y Burano, hacia el Lido y hacia las playas adriáticas del Lido di Jesolo. A partir de ahora vamos a emprender un opíparo recorrido para descubrir juntos los menús de los restaurantes, trattorias y hosterías venecianas. Quien se tome su tiempo y no se limita a los caminos turísticos más trillados podrá descubrir que existen muchos locales buenos, bonitos y baratos, con ambientes de pleno estilo veneciano. Los grandes restaurantes muestran ya desde fuera todo lo que pueden ofrecer. A las especialidades típicas pertenecen, como no podría ser de otra manera, los platos de pescado. Pero también las pastas y los arroces enriquecen la cocina veneciana, que se acompaña con vino del interior de la región. Las comidas finalizan con una grappa, un aguardiente destilado a base de uva prensada, y un café expreso que debe ser ardiente como el infierno, negro como el demonio, puro como un ángel y dulce como el amor. Venecia no tiene más que una piazza, que es naturalmente la de San Marcos, pero numerosos campos, como el Campo San Polo. Mientras que el nombre de piazza se emplea en Venecia únicamente para la plaza de San Marcos, para todas las demás plazas se utiliza la denominación de campo. El más grande de todos ellos es el Campo de San Polo. En plena ruta turística entre la iglesia de Frari y el Rialto, es la segunda plaza de Venecia por su extensión. La iglesia de San Polo y las fachadas arquitectónicas del Palazzo Soranzo y del Palazzo Corner Mozzenigo la circunscriben. El Palazzo Soranzo, este espacioso doble palacio de los siglos XIV y XV, era la residencia de una antigua familia patricia. Todavía hoy viven en este edificio los descendientes de los Soranzo, lo que constituye una notable excepción. En el lado oeste del Campo San Polo se alza el Palazzo Corner Mozzenigo junto a la iglesia de San Polo. De este palacio, un edificio del Renacimiento, se puede contemplar desde aquí únicamente la parte de atrás. La fachada principal se asoma al río di San Polo. La original iglesia tardogótica de San Polo, que dio nombre también al campo,
guarda famosas pinturas como La Última Cena de Tintoretto y obras de Domenico Tiepolo, el hijo del célebre Batista, quien decoró el crucero de la sacristía grande. Junto al pedestal del campanile se localiza un león de una construcción románica anterior. Algunas apartadas callejas de aspecto aletargado ocultan pequeñas tiendas y talleres artesanos. Aquí se entregan los venecianos a sus antiguas artes. En estas tiendas se encuentran a menudo siglos enteros de historia. Cuadros, muebles y objetos antiguos de uso cotidiano vienen aquí para conseguir un nuevo aspecto. Las antigüedades son tratadas y restauradas con todo cariño. Los propietarios de estas tiendas aceptan de buen grado que se asista a su trabajo cotidiano y están siempre dispuestos para un rato de conversación. Quien lo desee podrá comprar también alguno de los numerosos objetos antiguos y llevarse de este modo a casa un souvenir algo menos usual. Otro extraordinario recuerdo son las célebres máscaras de carnaval venecianas. Después de que en 1980 el Carnaval de Venecia cobrara nueva vida, han obtenido ellas también una nueva resurrección, puesto que hace más de un siglo el carnaval quedó olvidado. Se trata de una tradición antiquísima, como también lo son las numerosas máscaras que con toda fidelidad a los modelos antiguos se han vuelto a fabricar otra vez. Junto a las máscaras clásicas se dan ahora también las de los nuevos tiempos, surgidas de la fantasía de sus creadores. La pasta de papel y el yeso constituyen el material de base y el artesano diseña todos los modelos a mano. Cada pieza es, pues, un original único. Las antiguas máscaras tienen una historia propia y un significado propio. La mayoría están artísticamente pintadas y decoradas. Las máscaras tienen su origen en las antiguas fiestas romanas de la fertilidad. A lo largo de los siglos de historia del carnaval ha ido conformándose el carácter específico de las máscaras venecianas. Una vez al año, sobre todo el lunes y el martes de carnaval, tiene lugar su gran entrada en escena. Muchos venecianos endosan además antiguos disfraces, a menudo procedentes del patrimonio familiar. Otro compromiso ineludible de toda visita a Venecia es la Bienal en el sur de la ciudad. El carnaval no es lo único que posee en Venecia una gloriosa historia, lo mismo puede decirse del arte. Desde siempre la ciudad ha estado muy bien dispuesta hacia él. Ello se demuestra desde hace años en la Bienal, que se celebra cada 2 años en los jardines públicos. Se trata de una muestra internacional de arte en la que se puede echar un vistazo a las últimas tendencias del arte de nuestro tiempo. Por el paseo marítimo salimos de la zona de la Bienal y desembocamos de nuevo en la ya bien conocida Riva degli Schiavoni. Desde allí unos cuantos pasos nos llevan hasta Campo San Zaccaria. Un antiguo convento dio a la plaza y a la iglesia todavía conservada el nombre. Es especialmente interesante la fachada de esta iglesia por ser obra de transición entre el gótico y el renacimiento, con un curioso resultado híbrido entre ambos estilos arquitectónicos. La pintoresca plaza está ribeteada de viejas tiendas y de puestos callejeros de recuerdos. Si abandonamos Campo San Zaccaria por la antigua puerta en dirección al puente de Rialto, llegaremos a la igualmente amplia Plaza Santa María Formosa, circundada de majestuosos palacios. En ella se celebraban antiguamente una especie de becerradas, muy populares en Venecia, así como muchos otros espectáculos, naturalmente, porque para divertirse a los venecianos no les hacía falta esperar hasta carnaval. Hoy reina la tranquilidad en esta plaza. Hay en ella algunos pequeños puestos callejeros y un par de atractivos cafés, desde donde se puede contemplar y admirar la plaza con toda tranquilidad. Desde Campo San Zanipolo, nuestro camino nos lleva en dirección a Fondamenta Nuovo. De este modo podremos contemplar la fachada de la iglesia jesuita que se alza en el Campo Giuseppe. Con su monumental estilo barroco, la iglesia domina la plaza. A la estación marítima de Fondamenta Nuovo también se puede llegar naturalmente desde los embarcaderos de la Riva degli Schiavoni. El vaporetto nos lleva desde aquí hasta las islas de Burano y San Michele,
donde se pueden visitar los establecimientos de los antiguos astilleros y arsenales militares. El canal discurre en medio de este enorme arsenal que en tiempos llegó a proporcionar ocupación a 16.000 trabajadores. La isla de San Michele, habitada por monjes desde el siglo XVII, fue transformada hacia finales del siglo XIX en cementerio central de Venecia. Los venecianos escoltan a sus difuntos con barcos o góndolas en su último viaje por mar. Por lo demás, la isla disfruta de una gran calma pespunteada regularmente por el oleaje. El barco continúa su navegación hacia Murano. Esta isla es conocida como el centro del arte del vidrio. Ya en el siglo XIII se establecieron aquí los primeros fabricantes de vidrio, cuyo arte se ha conservado hasta el día de hoy. Un panorama a través del pasado de este arte nos lo proporciona el Museo del Vidrio, instalado en el Palazzo Giustiniani. En cambio, podemos echar un vistazo a los talleres que siguen activos si lo que queremos es conocer el estado actual del arte del vidrio. Hace alrededor de 700 años, el Consejo de Venecia tomó la decisión de establecer los talleres estatales del vidrio en Murano. La ciudad se aseguró con ello durante un largo periodo de tiempo el monopolio de tan importante rama de su economía. Los sopladores del vidrio tenían diversos privilegios, pero a cambio no podían abandonar nunca Murano. Si infringían este precepto, eran declarados fuera de la ley. 30.000 sopladores de vidrio estaban en activo en Murano en el siglo XVI, la edad de oro de esta técnica artesana. Se siguen dedicando a ella hoy en día unos 10.000. Un último vistazo a la iglesia más antigua de Murano y después el barco se encamina hacia Burano, otra isla también muy conocida de la laguna, situada algo más lejos. Aquí se puede experimentar todavía la genuina atmósfera idílica de un poblado de pescadores que Burano, a pesar de los turistas, ha conservado. Casas de brillantes tonalidades, tranquilos canales y coloridas barcas de pesca, todo esto configura el escenario de esta isla. Sus habitantes se dedican con toda calma a sus tareas. Mientras los hombres están en la mar, afanados en la pesca, las mujeres permanecen sentadas delante de sus casas, entregadas con ágiles y diestros dedos al centenario arte del encaje. Esto se elabora siguiendo antiguos patrones y modelos, que en su mayor parte conservan las mujeres en la memoria. Los manteles y servilletas, una vez acabados, serán vendidos a los turistas como souvenirs en las pequeñas tiendas de la isla. Nos queda una última excursión a la que bajo ningún concepto debemos renunciar. Se trata de la visita al célebre Lido, la playa de Venecia. En pocos minutos de travesía en barco se llega a este banco de arena sobre el que ha crecido una ciudad. 12 kilómetros de longitud mide este litoral, repleto de gente en el verano. Aquí podemos por fin descansar tras nuestro denso programa de visitas por la ciudad. El Lido de Venecia es uno de los 3 alargados bancos de arena que separan a la laguna del mar abierto. Sin estas providenciales barreras que ha dispuesto la naturaleza, hace ya tiempo que la ciudad de Venecia habría sido engullida por las mareas del mar Adriático. Aquí, en el Lido, podemos saborear de nuevo las infinitas sensaciones que la visita a Venecia nos ha proporcionado. Un panorama de una ciudad que, como una especie de prodigio, se alza entre las aguas.